Mario, buenos días. Buenos días. ¿Qué vas a comer hoy? ¿Lo sabes? No. ¿No? ¿Y qué comiste ayer? ¿Te acuerdas? Ayer que comí. Bueno, te diré lo que he desayunado hoy. Eso, venga, sí, mejor, más fácil. Hoy he desayunado un zumo especial con cale, con arándanos, con un medio plátano, eso es lo que he desayunado. Es buena la cale, ¿eh? Dicen que es maravillosa. Buenísima. Sí. La col rizada, buenísima. Sí. ¿Sueles tener dolores de barriga? No. Es que te quería contar, porque yo tengo a veces problemas con los ardores. Pues el jugo intestinal, pues, y lo paso mal fundamentalmente las semanas en las que como mal. Hay semanas en las que digo, pues mira, me permito este lujo, este otro, porque al final entiendo que tendrá que ver con la dopamina, ¿no? De querer comer lo que quieras, ¿no? Que te hace sentirte más bien contigo mismo del tirón al principio, pero luego te comes la hamburguesa, te comes los donetes o lo que sea y te sientes fatal. Y lo que te quería decir es que esas semanas en las que tengo ardores, cuando ya se me han quitado los ardores, me siento mal, no por el hecho de haber tenido ardores, sino que va más allá, o sea, que estoy más triste, que estoy distinto. Efectivamente, tú ves muy bien la distinción, ¿no? La parte de los ardores es lo que se llama reflujo gastroesofágico, es decir, tenemos un esfínter muy preciso en lo que deja pasar para que no suba ácido del estómago al esófago, que el esófago no está preparado para ese ácido, es un ácido muy corrosivo, es ácido clorhídrico. Pero a veces, bueno, pues las cosas que todos nos podemos pasar, se produce una alteración en ese esfínter y empieza a subir ácido. La segunda parte es diferente. La segunda parte ya habla del eje cerebro-intestino, es decir, de cómo realmente el tubo digestivo, como mostró clarísimamente el doctor Gershon de la Universidad de Columbia, Nueva York, el tubo digestivo es un segundo cerebro y está en permanente comunicación con el primer cerebro, el que tenemos dentro de la cavidad craneana, y están intercambiando sustancias, están intercambiando factores que tienen una influencia en nuestra personalidad, en nuestro estado de ánimo e incluso en el desarrollo de muchas enfermedades. ¿Pero qué significa que es un segundo cerebro? Para que tú puedas etiquetar a un órgano como un segundo cerebro, de entrada tiene que tener una capacidad de procesamiento especial. Y en el caso del tubo digestivo hay un procesamiento muy sofisticado, no solo en lo que es el movimiento de los alimentos y la absorción, que es un proceso complicadísimo, sino en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la regulación del sistema de defensa. El sistema de defensa depende fundamentalmente del tubo digestivo. La pregunta es ¿por qué? Porque claro, uno se imagina sus soldados por todo el cuerpo. ¿Por qué el 80% del regimiento está en el tubo digestivo? Y la explicación es muy sencilla, pero nada obvia. El tubo digestivo es la superficie más expuesta del cuerpo. Por ejemplo, muchas personas pensarían, Alberto, que la superficie más expuesta es la piel. Claro. Bueno, la piel solo son 2 metros cuadrados de exposición. Sin embargo, la superficie del tubo digestivo, si la abriéramos por completo, sería el equivalente a 2 canchas de tenis unidas. ¿Qué dices? Claro, son pues como unos 389 metros cuadrados, calculo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mayor parte de los venenos, productos tóxicos, agentes peligrosos que pueden entrar en el cuerpo, no entran a través de la piel, entran a través del tubo digestivo, con lo cual el 80% de nuestro ejército, del sistema inmune, está ahí. ¿Qué ocurre? Que ese sistema inmune tiene una debilidad. La debilidad es que puede sobreactuar. Y si sobreactúa, produce una inflamación en distintas partes del cuerpo, y entre ellas en el cerebro. ¿Qué da lugar en el cerebro? Esta inflamación da lugar a cuadros de ansiedad y de depresión. Es decir, hace años nadie hubiera imaginado que detrás de un cuadro de ansiedad o de depresión podía haber una mala alimentación. Claro. Hoy es incuestionable. Claro. Para que te hagas una idea, hay una sustancia que se llama LPS, lo tiene en la pared de las bacterias, y es como lo que más miedo puede dar al sistema inmune, que entre LPS. ¿Por qué? Porque LPS, que son lipopolisacáridos de la pared celular de la bacteria, tienen un potencial tóxico brutal. Fíjate, imagínate que hay 1 gramo de LPS en el interior del tubo digestivo porque hay bacterias que mueren, pero no entran en la sangre. 1 millón. Con que entren 100... O sea, en vez de 1 millón, 100 nanogramos, ya se produce una reacción inflamatoria tremenda. ¿Solo por 100? Solo por 100, cuando lo normal en el tubo digestivo es que haya 1 millón. Entonces tiene que haber una barrera
ultra exquisita, tanto en lo que es la pared intestinal como en ese sistema de defensa, para que no pase nada. ¿Qué ocurre? Que cuando a veces se cuela por lo que se llama un intestino permeable, un mal funcionamiento de intestino que tiene que ver con un mal funcionamiento de la microbiota, las bacterias que viven ahí, los virus y los hongos, en ese momento la reacción inflamatoria te puede generar eso, un cuadro de ansiedad, un cuadro de depresión. Cuando si uno cuidara mejor a su tubo digestivo, muchos problemas de ansiedad y depresión se resolverían. Tengo una duda y a lo mejor se escapa un poco del asunto de que estamos tratando, pero como decías tú, están profundamente conectados el intestino, el aparato digestivo, con el cerebro. ¿Tiene algo que ver que sintamos mariposas en el estómago? Ya sé que esto es una frase, pero esa sensación de emoción antes de ver a alguien, o esa sensación de náuseas que le entra a mucha gente antes de enfrentarse a un problema o a un examen o a una... Tiene muchísimo que ver, y de hecho los ingleses, en inglés dice I feel in the guts, lo siento en las tripas. Entonces, no se entiende muy bien de dónde viene esto. Lo que sí se sabe es que hay un nervio, que se llama el nervio vago, y el nervio vago conecta estructuras importantísimas del cerebro con el tubo digestivo. Pues el 80% de las fibras del nervio vago no mandan información del cerebro al tubo digestivo, sino que va del tubo digestivo al cerebro. Es decir, el tubo digestivo está captando cosas que no sabemos muy bien cómo las capta, llamémosle la intuición somática, la intuición del cuerpo, y le manda información al cerebro. En el cerebro hay una estructura fascinante que se llama la ínsula de Rayleigh, ínsula porque tiene forma de isla y Rayleigh porque fue el que la descubrió, que está constantemente en contacto con esta información. Y parece ser que la ínsula tiene mucho que ver con todo lo que es la intuición, la sensación de que algo no acaba de estar demasiado bien. Es un tema fascinante. Quiero que me expliques bien, o sea, quiero salir de aquí entendiendo bien qué es la microbiota, que quien nos escucha también lo haga, y sé que no hay nadie mejor que tú para explicármelo. Me has traído He traído un fragmento un poco pequeño que ocupa media mesa para que todos lo podamos ver, ¿no? De la extraordinaria complejidad y belleza que tiene el tubo digestivo por dentro. Esta sería la parte de la luz, es decir, la parte hueca, sí. Y esto es lo que vemos si hacemos una sección. Esto se llaman las vellosidades intestinales. Es como unas cosas rugosas que hay en el intestino. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas células tienen que evitar, como sea, que entre en la sangre lo que no tiene que entrar. Vale. ¿Por qué? Porque si entra un producto tóxico, no solo es que puede hacernos enfermar, es que el sistema de defensa que está aquí empieza a reaccionar. Vale. Ten en cuenta que muchos trastornos autoinmunes, esclerosis múltiple, lupus eritematoso diseminado, hepatitis autoinmune, etcétera, etcétera, muchos cuadros alérgicos, incluso hoy en día, cuadros que nunca hubiéramos pensado que tenían que ver con el tubo digestivo, como el autismo, parece ser que tienen una conexión con el mal funcionamiento de esta barrera y la entrada de productos tóxicos que por sí mismos hacen daño, como en el EPS, pero es que además hiperactivan el sistema de defensa, y entonces el daño colateral es que las sustancias que producen no solo atacan los productos tóxicos, sino que atacan las propias células. Es decir, digamos que las bombas que lanzan, que se llaman citoquinas, la interleuquina 6, la interleuquina 8, etcétera, claro, también se cargan a las células que están cerca. Pero ¿cómo cuidamos? Porque lo que estás describiendo es lo que es la pared, lo que protege la sangre que corre a través de las venas. Eso es una pared en la que hay células y todas son azules ahí, entiendo, porque son buenas, ¿no? Bueno, esto representaría el núcleo, para distinguir el núcleo. Vale, efectivamente, el núcleo se tiñe, la cromatina se tiñe en azul, por eso está así. ¿Cómo hacemos para protegernos? Bueno, la microbiota está viviendo en la luz, en la parte hueca, y está constantemente en comunicación con el aparato digestivo y con el cerebro. Entonces, una microbiota sana lo que hace es evitar que este intestino se haga demasiado permeable, que deje pasar lo que no tiene que pasar. Por ejemplo, hay una bacteria que tiene un nombre un poco extraño, Akkermansia mucinifila, que lo que hace es favorecer la producción de moco, por lo que se llaman las células caliciformes. Ese moco es una barrera espectacular. Vale. Cuando la Akkermansia empieza a bajar, la producción de moco es menor y es más fácil que penetren las bacterias malas. Vale. ¿Qué favorece, por ejemplo, el buen funcionamiento y el buen crecimiento de la Akkermansia? Por ejemplo,
una dieta rica en fibras, sobre todo inulina. Por ejemplo, el vinagre de manzana. El vinagre de manzana es muy favorable para este tipo de bacteria. Por ejemplo, el tener ojo con el alcohol que se consume. Mucho ojo con el estrés crónico, porque el estrés crónico, es decir, el estrés mantenido en el tiempo, altera profundamente la microbiota. ¿Qué ocurre cuando estas bacterias buenas como la Akkermansia o los lactobacilos empiezan a bajar en población? Que empiezan a subir las bacterias malas. Porque estaba pensando microbiota y se me ha venido a la cabeza probióticos, como el yogur. ¿Tiene algo que ver, alguna relación? ¿O? Tiene todo que ver. Hay que distinguir lo que se llaman prebióticos, probióticos y psicobióticos. Vale. Prebiótico es toda fibra que pueda servir de alimento a las bacterias que tenemos en el tubo digestivo. Esas bacterias, con esa fibra que nosotros no podemos digerir, no solo sobreviven, sino que producen el 30% de la energía que consumimos nosotros. Wow. Probióticos son las bacterias en sí, bacterias beneficiosas. Y ya lanzo un mensaje, ya que tengo la oportunidad de tener estar en este espacio. Toda persona que tome antibióticos tiene que acompañarlo con probióticos, porque los antibióticos son necesarios en muchos casos, pero no solamente se cargan las bacterias malas, sino que se cargan algunas bacterias buenas. Entonces hay que añadir probióticos, cosa que a veces no sucede, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué son los psicobióticos? Aquellos probióticos que tienen un efecto a nivel psicológico. Vale. ¿Dónde se pueden encontrar los probióticos? Bueno, en cualquier... Es algo muy fácil de encontrar, sí. En las farmacias, en los lugares de herbolarios. Y por supuesto, como decías tú, en los yogures, muy importante, los fermentados. Los fermentados. Que los productos fermentados también son muy interesantes para la microbiota, ¿verdad? Son buenísimos porque tienen probióticos. Ajá. Ponlo ahí para que se vea bien en la cámara, exactamente, porque mientras hablas, la verdad que tener la imagen al lado del intestino es maravillosa. ¿Todos tenemos la misma microbiota? Muy buena pregunta. Pues no, y ese es uno de los grandes problemas. Fíjate, nosotros compartimos el 99% de los genes. Lo que pasa es que en unos se expresan unos genes y en otros no. Salvo en algunas poblaciones muy especiales, compartimos solo el 10% de los genes de la microbiota, es decir, hay una gran diversidad. Ahora, el gran problema que hemos visto en la ciudad es la falta de diversidad de la microbiota. Poblaciones que están en lugares, pues por ejemplo en determinados desiertos de África o en Australia, que se han estudiado y que comen productos mucho más naturales, tienen una microbiota mucho más diversa, y la diversidad de la microbiota es muy necesaria. Porque te he escuchado decir varias veces que somos lo que comemos. Yo creo que no lo he dicho yo. Yo creo que somos más que lo que comemos. Ahora, lo que comemos sí afecta a nuestra forma de ser. Vale, puede ser que lo haya malinterpretado ya. Entonces, es decir, lo que comemos, lo que somos es nuestra esencia, y eso es algo que no depende ni de lo que pensemos, ni de lo que digamos, ni de lo que comamos, ni de lo que leamos. Uh-huh. Pero nuestra forma de ser, es decir, nuestra personalidad, nuestra personalidad sí está afectada directamente por lo que comemos. Ajá. ¿Cómo es posible que alguien que no se ha cuidado nunca su alimentación, o por qué cuando empiezas a cuidarte y a nutrirte de una forma correcta, hay muchas formas de alimentarse bien, hay muchos tipos de dietas, pero ¿cuánto tarda el proceso en el que empiezas a comer bien y empiezas a sentirte mejor? No por comer bien, sino por lo que está pasando en tu cabeza. Es decir, no físicamente, sino psicológicamente. Bueno, depende mucho del nivel de deterioro que tenga la persona. O sea, tengamos en cuenta, Alberto, que el cuerpo humano es algo tan extraordinariamente complejo, sofisticado y eficaz, que en cuanto dejas de darle toxicidad, se pone en marcha para recuperarse. Pero claro, depende también del nivel de toxicidad que tengas acumulado y que a lo mejor no eres plenamente consciente de él. Lo que no cabe duda es que una mejora en la alimentación primero implica reducir la toxicidad.
En segundo lugar, darle al organismo la oportunidad de eliminar la toxicidad existente. Y en tercer lugar, les das aquellas cosas que necesita para funcionar correctamente. Porque me decías antes que está estrechamente relacionado casos de autismo incluso, de ansiedad y depresión con el estado de la microbiota. Y me decías que hay estudios que tratan ahora mismo de combatir, por ejemplo, la ansiedad y la depresión con nutrición. ¿Cómo se hace? Bueno, nosotros afortunadamente en España tenemos una de las mejores dietas que hay en el mundo. Está la dieta mediterránea, está también la dieta atlántica, que es una dieta muy buena. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es entender que la microbiota para funcionar bien necesita esencialmente vegetales multicolores, que también son interesantísimas las nueces. Y que tenemos que tener ojo con el azúcar y tenemos que tener ojo con las grasas saturadas. Porque el problema muchas veces, Alberto, es que en estas poblaciones que hay, por ejemplo, en África o en Australia, que se han estudiado, han ido científicos, aldeas a estudiarles, el consumo de fibra en ellos es aproximadamente unos 50 gramos al día. Y en la sociedad moderna es raro que lleguemos a los 15 gramos, ¿sabes? Entonces, todo eso, quieras que no, se nota. Entonces, si una persona... el 70% de lo que toma es vegetales, no es que tenga que tomar solo vegetales en absoluto, y procura que sean vegetales de buena calidad, es decir, que vengan de sitios correctos para que no tengan componentes de toxicidad, y cuida un poquito esto y reduce su consumo de azúcar y reduce su consumo de grasa saturada, en general va a estar mejor, y claro que lo va a notar. Hay personas, por ejemplo, con depresión clínica que llevaban años en tratamiento con antidepresivos, que estamos hablando de años, tratamiento con antidepresivos, que empezaron con cambios en la nutrición y en 6 meses estaban muchísimo mejor. Es que es un... No, y sobre todo cuando lo ves, y cuando yo he habido periodos en los que me he cuidado mucho, y es que creo que lo decimos mal, no es cuidar la alimentación, es tener una correcta alimentación. Claro. Porque cuando le damos ya ese de esto de cuidar la alimentación parece que es excepcional y no debería serlo, ¿no? Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. El lenguaje para nosotros afecta directamente a la percepción, ¿no? Tengamos en cuenta que la mayor parte de las enfermedades que padecemos, la mayor parte de ellas pueden tener como uno de sus orígenes el tubo digestivo. Esa es la increíble importancia del tubo digestivo. ¿Quién hubiera imaginado que cuadros de hipertensión arterial, que patologías autoinmunes, que cuadros de alergia, o que incluso el autismo o la enfermedad de Alzheimer podían tener alguna relación con el funcionamiento inadecuado del tubo digestivo? Hoy es algo que verdaderamente se considera sumamente relevante. Una última pregunta que se me ha olvidado, y espero no ser muy escatológico, pero creo que es oportuno. ¿Expulsar muchos gases te dice que tu intestino no está bien? Claro, la producción de mucho gas indica que algo no funciona bien. Lo que es el bloating, la distensión abdominal, lo que son los dolores abdominales. Ten en cuenta que colon irritable en Europa hay 80 millones de personas 80 millones con colon irritable. Todos estos desajustes en el tránsito intestinal, o la persona que va mucho tiempo estreñida, o la persona que va demasiado tiene un tránsito demasiado rápido, están hablando de un desajuste de la microbiota, por supuesto que sí. Ya. Bueno, entonces el cale no lo cuelas tú entonces para quitarle la fibra, ¿no? Porque hay mucha gente que cuela los zumos. No. Lo más importante es la fibra, claro. Sí. O sea, la fibra, la olvidada fibra, es un elemento de tremenda importancia, porque estamos alimentando un órgano, que es la microbiota, que sin ser propiamente un órgano interno, funciona. Ten en cuenta que la microbiota produce alrededor de 500.000 de moléculas activas. 500.000. Están controlando montones de procesos, desde cómo funciona nuestro sistema endocrino, cómo funciona nuestro aparato cardiovascular, cómo opera el propio cerebro. Es decir, estamos hablando de algo que ha supuesto un cambio absoluto en el paradigma. Hoy puedes encontrar montones de libros sobre esto, y es afortunado que reconozcamos esto para que sepamos valorar lo que es la nutrición. Oye, y lo podemos decir con enorme orgullo, porque España
tiene los mejores cocineros del mundo y probablemente yo diría que la mejor restauración que hay hoy en día, ¿no? Entonces podemos celebrarlo, además que tengamos una dieta que fundamentalmente sea una dieta saludable.